Iniciando un nuevo programa Hasta 100 Bien. Hoy día estamos con un gran profesional, fanático y amante de la ciencia de la actividad física. Carlos Saavedra estudió educación física en la Universidad de Chile y tiene posgrados posteriores a sus estudios a lo largo de su vida que han sido en Colombia, en Argentina, en Tokio, en Finlandia, Sudáfrica, sí. Ha sido un estudioso toda su vida del tema del deporte. Hoy día está con nosotros porque vamos a hablar de manera muy específica, porque todos sabemos que el deporte hace bien. Eso no lo vamos a decir, obviamente lo vamos a repetir muchas veces acá, pero todo el mundo sabe eso. Vamos a hablar de temas mucho más específicos y de entregarles datos muy interesantes para que se motiven y lo pongan en sus prioridades seriamente. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerte por acá. Bien, muy bien, muchas gracias. Y llevas muchos años estudiando este tema y practicándolo además, porque obviamente la actividad física hay que vivirla. Y no sé si puedo decir tu edad, pero... Sí, por favor. Llevo a los 75 ya en febrero. 75 años y vamos a ver después unos videos haciendo deporte tuyos que en realidad, por supuesto que nadie espera que tengas esa edad, sino que mucho menos. Producto de una vida deportiva y súper saludable y amantes de este tema, así que tenemos un programa muy entretenido para tocar hoy día en el tema del deporte. Es de esperar. Definamos, yo creo que hay que partir por tener una buena definición de lo que es actividad física desde la perspectiva de alguien que ha estudiado este tema tanto como tú y que no es simplemente moverse, sino que desde una perspectiva mucho más precisa, como lo dices tú, prescribamos deporte como la mejor medicina para llegar a los 100 bien. Sí, creo que corresponde hacer dos cosas. Yo fui discípulo o mi tutor fue un premio nacional de ciencia, don Héctor Croxatto, ¿ya? Y él me dijo en la década del 70, Carlos, tú que eres deportista y te gusta la fisiología, estudia ejercicio porque va a ser el medicamento del futuro. Me lo dijo el año 74. Y de ahí yo cambié el alto rendimiento por la salud y me dediqué a estudiar el ejercicio y sus efectos sobre la salud. Y de ahí salen las definiciones, porque en primer lugar nosotros tenemos un genoma formado por dos cosas, hambre y fatiga. Ese es nuestro genoma. Y hoy día no pasamos hambre y tampoco nos fatigamos para nada. Tú puedes ver que una pizza llega más rápido que la policía cuando tú la llamas. Entonces estamos sumamente cómodos. Por lo tanto, hemos construido una civilización al cual nuestro genoma no se ha podido adaptar. Entonces es la civilización la que está mal construida de acuerdo a nuestras necesidades básicas y las que dieron origen a la vida que nosotros tenemos como especie. Y es hambre y que es fatiga. Súper interesante ese concepto que es súper dual, que es en el fondo moverse. El ser humano está diseñado para moverse y alimentarse de una manera completamente distinta a lo que hoy día las personas normalmente conocen. Exceso de alimentación, exceso de comida procesada, ¿no es cierto? Que por supuesto es súper detrimental. Pero hablando de la actividad física, para ti, después de todos estos años de experiencia, ¿qué podrías decir de lo que es una frecuencia que realmente genera un impacto en donde uno diga el ejercicio está sirviéndome como una medicina preventiva, obviamente? Sí. Lo interesante es que al concepto preventivo hoy día se le puede agregar el terapéutico. Hay 35 enfermedades hoy día descritas en las cuales al ponerle ejercicio físico se pueden revertir en forma muy importante. 35 enfermedades crónicas modernas. Entonces es muy, muy importante eso de que no es solo prevención, sino que además es un tratamiento médico. Específico, que está súper probado científicamente. Exactamente. Interesante, más de 35 enfermedades. 35 enfermedades se acaban. Muchas, obviamente, entregar. Todos las conocen y vamos a hablar de ellas. Sí. Hay otras que ni siquiera la gente las tiene en la mira, que también las vamos a tocar más adelante. Sí. Pero en términos de frecuencia, cuando yo sé que obviamente tiene que ver con el sexo, la edad, en la etapa de la vida que uno está, si es alto rendimiento o no la persona en algún deporte, pero como norma general, ¿cuándo el ejercicio físico pasa a ser un elemento crítico, desde el punto de vista positivo, en la salud de una persona? Sí, el problema está de que
en este último siglo hemos como hecho una otra especie, una subespecie, porque se nos ha agregado el sedentarismo. Entonces, cuando tú hablas de los conceptos que uno está manejando, son conceptos que están más o menos tienen 50 años y que tú podías dar normas generales. Pero hoy día, con la diferenciación y las diferencias interindividuales que tenemos por hábitos de vida y con la genética que ha sido más sensible o menos sensible a los hábitos de vida que nos impone esta civilización, nosotros si entregamos en forma general, generalmente estamos mintiendo. Entonces tú has hecho una clasificación muy buena en tu pregunta, en que depende de quién. Entonces, si hay una persona que no ha hecho nunca ejercicio y a los 40 años se le ocurre tener hipertensión, o a los 50, esa persona tiene una frecuencia en un principio totalmente distinta a la recomendada, que son 3 veces por semana como mínimo. Nosotros usamos con ellos, diabéticos y con hipertensos, 2 veces por semana en el primer mes, porque los problemas y los procesos de recuperación son más importantes que el ejercicio propiamente tal. Entonces, la destrucción que tú produzcas o la microdestrucción que tú produces con un ejercicio bien dosificado en ese tipo de pacientes requieren más de 48 horas de recuperación. Interesante, ¿Ya? o sea, Entonces, cuando alguien no ha hecho deporte, exactamente. No puede partir haciendo actividad física todos los días, porque la recuperación es casi más importante, claro, que la actividad física misma. Y eso es uno de los factores en los cuales más culpables se encuentran por no adherirse al ejercicio. En que partimos con la primera señora de obesidad o de cirugía bariátrica y le hacemos que camine 40 minutos como primera sesión. El 80% de esas señoras no vuelven nunca más. Claro, termina dolorida. Exactamente. Bueno, yo lo veo a la gente que va al gimnasio. Exactamente. Que parte como caballo de carrera, va 3 días seguidos y están tan y tú que mencionas molidos y la verdad que no vuelven a aparecer en varios días. Y tú que mencionas el gimnasio, los gimnasios debieran de tener un centro de evaluación fisiológica previa. ¿Ya? No solamente el peso ni el perímetro de cintura, sino que un pequeño diagnóstico hecho con las capacidades de trabajo que tiene esa persona al iniciar su programa. Porque si hay una capacidad de trabajo baja, no es solamente la resistencia orgánica la que está mal, son más de 57 variables cardiovasculares y metabólicas que están mal y que se reflejan en esa variable. Entonces, es muy importante tener un centro de evaluación y diagnóstico para poder tener una prescripción más precisa en la cual el sujeto no sufra los efectos de una mala dosificación y al mismo tiempo esa persona pueda obtener a corto plazo unos beneficios importantes. Nosotros en 8 a 10 sesiones ya tenemos cambios importantes en las glicemias en ayuna y en los niveles de insulina circulante, en 8 sesiones. Cosa que algunos fármacos lo hacen y lo logran en 6 meses. Sí, sería bueno explicarle un poco a la gente en términos no muy sofisticados el metabolismo de la glicemia y sobre todo que estamos en Chile en una verdadera pandemia de resistencia a la insulina y de diabetes 2, sobre todo después de los 40 años, en que nadie cambia los hábitos de alimenticios y todos siguen comiendo exceso de carbohidratos, claro, y ultra refinados por lo demás. Nosotros tenemos tres cosas muy interesantes: obesidad, diabetes, envejecimiento y sedentarismo. Son 4 características que tienen padrones muy comunes que con un plan de ejercicio puedes ir solucionando esas 4 simultáneamente. Y después vienen 2 fenómenos muy interesantes que tú has nombrado y que son las epidemias más graves que hay, que es hiperinsulinemia, hígado graso y músculo graso, involucrado con fenómeno de sarcopenia, que no es solamente en el concepto moderno de definición la pérdida de masa muscular, sino que también de función muscular. Y la función muscular lo que tiene como principal elemento es metabolizar azúcares y grasa. Y si ese músculo está en mala condición, no está metabolizando azúcar y grasa. Entonces, estamos comiendo grasa fácilmente porque es más barata y más rica y al mismo tiempo, claro, está más accesible. Y esa grasa ya no cabe en el tejido adiposo y no cabe en el hígado. Entonces el hígado esa grasa la convierte en músculo, en triglicéridos, en grasa. Y ahí es donde muchas de las personas que están con sobrepeso tienen los triglicéridos. Exacto. Y esas grasas se van al hígado y se van al músculo entorpeciendo la función metabólica.
Claro, es un efecto aún más nefasto para el tema de la resistencia a la insulina y la glicemia en las nubes. Exactamente. Y es por eso que es interesante poder entender de que si nosotros tenemos depósitos de glicógeno que en 4 sesiones de entrenamiento pueden aumentar en un 200% el tamaño del depósito, cabe más azúcar en el músculo. El 80% de los hidratos de carbono deberían alojarse y depositarse en el músculo. Y eso no está pasando. Se va el azúcar al músculo y al hígado, y el hígado tampoco le cabe más, y el hígado dice, la única forma de deshacerme de esta hiperglicemia o este azúcar es transformándola en triglicéridos por un proceso que se llama lipogénesis de novo. Y esa grasa entra a la circulación, y cuando ve que no le cabe más en el tejido subcutáneo, porque genéticamente el tejido subcutáneo tiene una capacidad y una velocidad de depositar grasa. Y cuando el tejido subcutáneo no lo logra, esa grasa se deposita en los músculos y en el hígado. Y eso es lo que se llama la estatosis hepática o la mioestatosis que en el músculo. Claro, y ahí es donde viene el hígado graso, que es mucho más frecuente el no alcohólico, que tiene que ver con el exceso de fructosa, el exceso de alimentación que estamos todos sometidos en el día a día por un montón de razones. Entonces el ejercicio lo que hace es desocupar los tejidos, los depósitos de glicógeno, aumentar la sensibilidad a la insulina, y la sensibilidad a la insulina consiste en que esa señal de la insulina llegue a los transportadores de azúcar, que se llaman GLUT4 en el músculo. Y esos transportadores son pequeños camioncitos que van a la membrana celular y toman ese azúcar y la meten y la depositan dentro del músculo, y la glicemia se normaliza. Sí, aquí hay un gráfico súper interesante, sí, en donde especificas un poco de manera esquemática todo el ciclo que tiene que ver con la mitocondria y la hiperinsulinemia. Exactamente. Esto yo lo estoy diciendo desde el año 1999, después de una beca que tuve en Finlandia, y el ejercicio tiene que ver con esto. Y el problema fundamental es que el sujeto cae en una sarcopenia, que es una mala función del músculo. No es solo el tamaño del músculo, sino que también al mismo tiempo esa sarcopenia trae consigo un deterioro de la función mitocondrial. Pero la sarcopenia, como definición, es la pérdida de masa muscular y de función muscular primero. Es decir, primero el músculo empieza a funcionar de manera más deficiente, y después empieza a perder volumen, empieza a perder células propiamente tal, ¿no es cierto? Exactamente, y lo que tienes que entender ahí en ese fenómeno de la pérdida de masa muscular es la pérdida de poder producir ATP en grandes cantidades. ¿Sí? Y ATP es la energía. Claro, que se genera en la mitocondria a nivel celular. Y ese es el organelo responsable de eso, de la mitocondria. Porque es distinto dormir metabolizando un 100% de grasas para satisfacer las necesidades metabólicas del sueño, a estar durmiendo con un 40% de consumo de azúcar y un 60% de grasa. Un velocista que no hace trabajo de quema de grasa, entre comillas, adelgaza en la noche, porque toda su recuperación es en base a una energía producida por los organelos mitocondriales. Entonces, tú dices, hay que correr 1 hora todos los días para bajar grasa. Los velocistas no corren eso. Y por otro lado, el fenómeno que tú hablaste del tamaño muscular. Los fondistas tienen excelente salud y tienen tamaños musculares muy pequeños. Entonces, la función y la forma son 2 elementos que tú tienes que considerar, porque tienes por tener una buena cantidad de músculo, pero funcionalmente no en buena condición para metabolizar azúcares y grasas, solamente para ejercer grandes contracciones musculares. Personalmente, yo prefiero que una persona, en vez de levantar 100 kilos una vez, levante 10 veces 10 kilos. Lógico, mucho más eficiente a nivel de movilidad. De metabolizar grasas y azúcares. Ahora, cuando uno parte haciendo actividad física, lo primero que ocurre a nivel muscular es que las células musculares existentes en ese momento, en esa persona, empiezan a ser más eficientes producto que están sometidas a una carga o a un ejercicio físico, ¿no es cierto? Antes de tener más células musculares, que podrían ser producto de ya una actividad física más larga en el tiempo. Pasa primero eso, ¿no es cierto? Es decir, las propias células musculares se hacen más eficientes.
¿Por el ejercicio físico? Sí, en primer lugar hay una inervación, hay un reclutamiento del número de fibras. Normalmente tú al hacer un movimiento con una vida sedentaria reclutas un 50, un 60% de tu músculo. Con el entrenamiento puedes reclutar... La otra mitad de los músculos ni se mueven. Exactamente. Cuando uno es sedentario. Y del mismo músculo. En el mismo músculo tú puedes reclutar la mitad solamente y no el 90% como lo hace un deportista. Eso es una cosa muy importante. Entonces, ahí has tocado temas que me llevan a tantas cosas. En Estocolmo se acaba de terminar un trabajo con 1,5 millones de escolares que terminaron en buena condición física y en mala condición física al colegio. Y los tomaron a los 60 años después. Y los compararon. Y los que salían del colegio con buena condición física tenían un 40% menos de enfermedades que los que salieron del colegio con mala condición física. 40%. 40% menos. ¿Ya? Entonces, esto en 1,5 millones de sujetos. Y en la etapa de formación de la persona. Exacto. ¿Cierto? Cuando está llegando a la adultez, entonces, a los 18. En la etapa de formación de la persona, de maduración neuromuscular, es donde quedan estas células satélites que quedan esperando que hagan ejercicio. Y que se quedan ahí. Entonces, cuando retomas el ejercicio en 20 años más, esas células empiezan a despertar. Es como eso cuando uno dice que el músculo tiene memoria, ¿no es cierto? Pero la persona que fue deportista le es mucho más fácil ponerse en forma que alguien que era completamente sedentaria. Claro, porque ahí está la facilitación neuromuscular, o sea, la persona queda con la coordinación. Tú anduviste en bicicleta cuando niño, tomas 20 años después una bicicleta y andas. Queda en la memoria neuromuscular, pero no queda en la memoria metabólica del músculo. O sea, en 6 meses tú deterioras todo lo que es el metabolismo de las grasas y del azúcar con un músculo en mala condición. Súper interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos pronto con este tema que es tremendamente interesante. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1.000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Estamos de vuelta en Hasta 100 Bien con el profesor Carlos Saavedra hablando de actividad física y de todos los beneficios que tiene hacer actividad física y al mismo tiempo todos los problemas que conlleva no hacer actividad física. Les recordamos que este programa se transmite todos los jueves a las 22 horas en las pantallas de Agricultura TV por YouTube. Carlos, estábamos hablando de la importancia de la actividad física, no como algo estético, como estuvo en mucho tiempo el foco en que los motivadores de la actividad física fueran verse bien, sentirse bien de manera muy general, pero nunca, hasta el día de hoy en Chile se han tomado cartas en el asunto de decir nosotros, incluso a nivel de políticas gubernamentales, tenemos que fomentar que la gente haga actividad física porque hay enfermedades específicas que son fuertemente neutralizadas con la actividad física. Y ahí hay dos que van de la mano, porque las dos afectan al sistema motor del cuerpo, que son la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, para ponerlo en términos generales, porque podemos andar un poco más ahora en el tema, y también la osteoporosis, que es muy común en las mujeres cuando ya entran en la fase de menopausia y en adelante. Yo estuve en un instituto de medicina preventiva en Tampere, en Finlandia, que se dedicó a estudiar fundamentalmente la fractura que tienen las mujeres perimenopáusicas en el cuello de fémur, y sobre todo en Finlandia, que con la nieve hay mucha caída. Se hizo de todo, se puso calcio al yogur, a la leche, a la mantequilla, se puso calcio por todos lados y no bajaron los índices de fractura. Pero sin embargo, Ilya Vuori, un investigador, dijo el hueso se puede recuperar y se puede fortalecer con impacto.
porque para eso está hecho. Hizo saltar la cuerda a las niñas del colegio desde la menarquia, desde su primera menstruación hasta los 18 años de edad. Y las niñas que saltaban la cuerda día por medio salieron con un 20% más de densidad mineral ósea que las niñas que no saltaban la cuerda. Por otro lado, en mi posgrado en Canadá, que estuve 6 años a cargo del equipo de nado sincronizado del Canadá, de la parte de Quebec, estas niñas flotaban 5 a 6 horas todos los días y se descalcificaron siendo jóvenes. ¿Qué quiero decirte con esto? De que la osteoporosis se previene antes de los 25 años de edad. ¿Antes de los 25? Sí, después O sea, no es imposible. Incluso una mujer de 40 que empieza a leer sobre la osteoporosis, cómo densificar el hueso, si se pone a entrenar fuerte y a cargar el cuerpo. Puede detener la curva de declinación en cierto grado de declinación, pero esa declinación está en todos igual. Depende de a dónde llegas en la juventud. Expliquemos un poco este gráfico que está súper interesante. En el gráfico de la línea roja tú ves que a los 30 años de edad, en la coordenada de abajo, ¿no es cierto? Y la masa ósea arriba. Esa persona tiene la particularidad de haber llegado con el doble de masa ósea que la persona joven sedentaria. Entonces las curvas de declinación son exactamente en las dos, iguales. Pero la diferencia es que la primera partió de una parte más alta. Claro, un punto mucho más alto. Y eso es para muchos órganos, ¿ya? Cuando hablemos de envejecimiento, vamos a encontrar que las personas, hay órganos que envejecen primero que otros. ¿Ya? Y entonces esto para la mitocondria, para el músculo, para la osteopenia, para la sarcopenia, antes de los 28 años de edad tú acumulas un capital de músculo, de grasa, de hueso, después no vas a tener los problemas que tiene la persona que no llega a eso. Entonces la clave en el envejecimiento y en la pregunta que tú me haces de la mujer perimenopáusica, la clave está en el colegio. Entonces las políticas públicas y el Ministerio de Educación realmente están muy errados y están fuera de contexto científico contemporáneo en la educación física escolar. Qué interesante, porque la verdad que ¿cuántas horas de actividad física tienen hoy día los escolares por programa? ¿Será 1 hora a la semana? 1 a 2 horas máximo? Sí. Claramente hay deportes dentro de algunos establecimientos educacionales, pero que hacen que los alumnos entrenen más, pero la media, ¿será 1 a 2 horas a la semana? Es que no tiene nada que ver el alumno escolar que hace deporte por el colegio al que hace solo educación física. ¿Ya? O sea, claro, la esa educación hora física lo hacen correr, el famoso test de Cooper. Exactamente. Y saltar el cajón y hacer la posición invertida. Esas niñas han tenido normalmente certificado médico para no hacer ejercicio. ¿Ya? Y claro, que tampoco tienen muchas ganas. Entonces, la niña que hace educación física escolar no se diferencia en nada de la niña sana que no hace educación física escolar. Solamente que aprende a pararse en forma invertida, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, una persona que ya tuvo una vida escolar, la mayoría de los chilenos en general, muy sedentarios, en sus primeros 21 años, que es la etapa de formación del ser humano, después, ¿qué impacto real tiene en esta curva de declinación o de deterioro si es que la persona se empieza a aplicar más tarde? Dice, ok, ya mi infancia fue sedentaria, ahora entiendo que es muy importante y me pongo en un programa no para verme ni más flaco ni estéticamente bien, sino que pensando en mi futuro y en hacer una inversión importante en mis huesos, en mi musculatura. ¿Puedo aplazar esa declinación? Y por último, estoy más abajo, ya lo vimos en el gráfico, pero ¿se alarga esa curva hacia adelante? O la verdad que es poco el impacto cuando depende de la variable fisiológica que tú estés buscando, ¿ya? En el músculo cardíaco, por ejemplo, la declinación es pareja y no, aunque tú hagas ejercicio, no hay mucho beneficio en el músculo cardíaco. Y eso también tiene una dependencia genética importante. Yo fui atleta, campeón sudamericano, y mi corazón nunca cambió de función, porque genéticamente no tengo esa aptitud. Por eso tuve limitaciones en mis tiempos en correr 400 y por eso me cambié de deporte. Sí, también hiciste triatlón, y ¿no es rugby, cierto? sí, rugby a nivel nacional también. Maratones Sí. en diferentes países. Sí.
Sí. Increíble. Entonces es importante el hecho de poder tener claro de que hasta Wall Street hizo un estudio en población en que las familias que invertían en deporte y en ejercicio antes de los 21 años en sus hijos, el gasto en salud después es infinitamente inferior comparado con el niño que no hizo ejercicio. Esos se enferman más, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, económicamente también es una cosa muy importante el poder tener y terminar la juventud con buena condición física. ¿Ya? Es muy importante. Sí, interesante lo que dice. Creo que un llamado a las autoridades de realmente pensar y diseñar programas de actividad física en miras a una población más sana. El chileno se está enfermando de manera vertiginosa. Leí por ahí que es impresionante que, si bien es cierto, nuestra esperanza de vida es 80 años hoy día en Chile, más o menos parecía a hombres y mujeres, el periodo en donde uno está con la salud muy deteriorada está creciendo. Es decir, antes, no sé, eran 7, 5 años, hoy día vamos más bien para los 10, en donde uno ya no tiene una condición de salud en donde puede decir que se siente pleno. Las diferencias de edad cronológica con edad biológica han crecido en los últimos 50 años en forma muy importante. Antes tú decías, este señor tiene 60 años cronológicamente, pero tiene la salud de una persona de 50 o de 70. Y hoy día ha pasado a 15 años. O sea, ese de 60 puede tener una salud de 45 si se entrena bien. Lados, claro, y en el otro de 75. Entonces, esta que hay no correlación entre edad biológica y edad cronológica ha producido cambios muy importantes. Y lo interesante es que por los hábitos de vida nosotros estamos envejeciendo del riñón más rápido que del hígado o del músculo más rápido que el hueso. O sea, estamos envejeciendo por parte. Yo acabo de escuchar una conferencia del instituto en Heidelberg, en Alemania, de una persona que está dedicada solamente al estudio del envejecimiento del corazón y que tiene particularidades muy importantes. Y hoy día el concepto de buena salud es aquella en la cual los órganos se pueden comunicar entre sí. Hemos visto el hígado tiene hepatoquinas, el músculo tiene mioquinas, el tejido adiposo tiene adipoquinas, el hueso tiene osteoquinas, que son hormonas que salen al torrente sanguíneo y le informan a un órgano cómo necesita del otro. Por lo tanto, la mala salud es la pérdida de comunicación entre los órganos. Ah, mira, o sea, cuando tengo un desbalance, ¿no es cierto?, en donde tengo un hígado muy deteriorado, por ejemplo, alguien que ha tomado mucho durante su vida, pero no le ha afectado tanto, a pesar de que el alcohol afecta a todos los órganos de forma bastante masiva, pero ¿cómo es cuando los órganos están más estables entre ellos, tienden a hacer más bien un trabajo de equipo? Correcto. A protegerse entre ellos? Correcto. Y decir, bueno, esta persona Correcto. Va envejeciendo de manera más equilibrada? Correcto. O sea, si tú... Con la comunicación entre órganos. Exactamente, la comunicación interórganos con estas hormonas, porque hoy día estamos viendo que los órganos, corazón, hígado, riñón, músculo, hueso, son órganos endocrinos. Antes, por la tecnología, no podíamos visualizar moléculas tan pequeñas o tan específicas. Hoy día podemos medir el músculo. Cuando entra sangre al músculo, entra con 100 proteínas, por ejemplo, ponle tú, que están circulando por la sangre, y cuando sale después del músculo ejercitado, sale con 3.000 proteínas que no estaban antes en la circulación. Entonces, todas estas hormonas que está liberando el músculo se ha podido observar que juegan un rol en todos los órganos. Yo recién estuve en Eslovenia en el mes de abril, en el cual la neurogénesis está estimulada por el lactato, que es producido por el ejercicio intenso. Claro, que es un subproducto de cuando uno se mueve y mueve la musculatura. Entonces, primero el ejercicio útil es el que produce lactato, y segundo es el lactato y el ejercicio el que provoca y estimula fenómenos de neurogénesis, por ejemplo. Sí, hemos hablado de los órganos de intercomunicación. El que no tocamos fue toda la función cerebral, y que hay también un nivel de enfermedades neurodegenerativas cada vez más preocupante, y más jóvenes además la gente sufriéndola. Sí. El deporte, ¿qué estudios concluyentes
¿Qué data buena hay al respecto de lo bueno que es como antídoto a las enfermedades neurodegenerativas? El hacer actividad física a nivel cerebral. Sí. La verdad es que yo siempre critico a la persona que dice la verdad es que, porque realmente uno no tiene la verdad, ¿no? Pero el problema está que los trabajos son muy incipientes todavía. Son en ratas, son con células aisladas. Es muy difícil poder identificar una neurona y aplicar ejercicio y ver el cambio que ha sufrido en el organismo esa neurona. ¿Te das cuenta? Entonces son muy incipientes en este sentido todavía. Lo que sí hay parámetros. En Eslovenia tenemos un grupo con Australia, con Estados Unidos, con Canadá y Eslovenia de educación física escolar y salud, y podemos observar que los niños que hacen 20 minutos de matemática y después 20 minutos de matemática jugando, aprenden, memorizan y describen mucho mejor los ramos 13 a un 15% más que los niños que tienen los 40 minutos sentados. ¿Ya? Y esto en apenas 3 meses. ¿Ya? Claro, hay mucho mejor irrigación. Exactamente. Mucho mejor oxigenación del cerebro. Exacto. Hay un brain factor que está estimulado y salido del tejido muscular que tiene ese rol también y que ayuda a ese rol también. Sí, no, de todas maneras. Y además que en lo personal, yo estoy entrenando hace mucho tiempo, todos los días, pero uno muchas veces cuando está acostumbrado no detecta los beneficios que tiene, pero sí lo que yo puedo decir en términos personales, el nivel de concentración, el nivel de tranquilidad en general, el nivel de estado de ánimo es notoriamente mejor cuando uno está haciendo actividad física permanente, que son obviamente estímulos que impactan directamente al sistema cognitivo. Es que además está todo el campo de las endorfinas, los opioides que se liberan con el ejercicio físico que te provoca esa sensación de bienestar. Pero para eso también se necesita un umbral adecuado, ¿ya? Porque si sales a caminar no tienes los beneficios que si puedes trotar. ¿Te das cuenta? Entonces es muy interesante a ese nivel. Claro, yo siempre le digo a la gente que tiene que producir en el cuerpo un estímulo suficiente para que el cuerpo haga una reacción que sea adecuada y uno la pueda palpar en lo personal. Como decías tú, uno no puede tener una vara para medir a todos igual y decir, oye, todos tienen que hacer una hora diaria porque depende mucho de varios factores. Sí. Pero sí es importante que por lo menos la persona sienta que el estímulo que le está produciendo al cuerpo está produciendo una sobrereacción o más bien una reacción en contra de ese estímulo, ¿no es cierto? Claro, el problema es que eso es lo que se llama umbrales. Cada sistema, cada órgano y cada fenómeno fisiológico tiene umbrales específicos para poder y que pueden ser distintos al mío o al tuyo. Yo tengo una experiencia de 3 años con 6 pares de hermanos monocigotos, en que a uno se le hace ejercicio, al otro no. Son exactamente igual genéticamente. Son mellizos. Exactamente. Y uno se le da comida, al otro se les alimenta distinto, al otro se le hace un ejercicio, al otro no. Y poder observar realmente qué es el impacto del ejercicio físico y cuáles son los umbrales que dependen más de una cosa genética a una cosa que es adquirida o estimulada por el ejercicio. Pero eso depende del umbral. Y eso es sumamente importante porque, por ejemplo, una persona con obesidad o con diabetes, por ejemplo, necesitas un impacto mucho más grande para movilizar ciertas proteínas que no están respondiendo al estímulo que responde una persona que está flaca o no diabética. Entonces, los estados de salud y que son enfermedades silenciosas, menos la obesidad que se puede ver, ¿no? Claro, pero igual es muy lenta, sí, silenciosamente te empieza a liquidar. Claro. Entonces no te das cuenta y eso es lo que ocurre con este problema del ejercicio, que la gente dice haga actividad física y la verdad es que la actividad física no mejora la salud. Lo que mejora es el ejercicio. ¿Y cuál es la diferencia? Que el ejercicio es dosificado de acuerdo al diagnóstico y el objetivo que tú te propones. Porque es muy distinto hacer un ejercicio para una osteopenia que para una hipertensión arterial. Son totalmente distintos. Qué bueno ese approach, que en el fondo las personas tienen que hacer el ejercicio orientado hacia un objetivo claro, preciso, y que no tiene nada que ver con haga actividad física, muévase. No. Que en el fondo puede ser que dado los problemas que tiene alguien en particular no sirven para nada. O provocan no sirven daño tanto. Y lesiones que
te hacen huir del ejercicio físico. El gran problema que hay hoy día en el campo médico en atención primaria es la adherencia al ejercicio. El médico dice, no, porque mi paciente no quiere hacer ejercicio. Y eso es porque está mal educado desde el colegio. Claro. ¿No? Los educadores físicos nos preocupamos de los niños que meten los goles de cabeza y no de los niños del otro 80% que no pueden correr. Y eso es lo que ha provocado la gran diferencia y la problemática de poder entregar un ejercicio eficiente. ¿Qué es un ejercicio eficiente? Es aquel que con pocas sesiones tú puedes lograr grandes cambios. Yeah. Y para eso hay que elegir variables que son modificables, ¿ya? Por ejemplo, tú nombraste insulina. Yo creo que el 60% de la población de Chile está con hiperinsulinemia. Mantienen los niveles de glicemia normal, pero con niveles de insulina con muy mucho altos. trabajo metabólico a nivel de insulina. Sin embargo, tú con 3 sesiones de ejercicio puedes bajar los niveles de insulina muy importante. Por lo tanto, medir la glicemia o medir la insulina es una variable muy estimulante para el cliente, paciente o alumno de decir, me está haciendo bien. Tal cual. Con el dato. Muy, muy interesante. Vamos a seguir conversando en el próximo bloque sobre qué tipos de ejercicio son muy importantes o necesarios para diferentes tipos de enfermedades en las que uno padece. Volvemos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. De vuelta en Hasta 100 Bien con el profesor Carlos Saavedra, una eminencia en el tema del ejercicio. Y un concepto que me encantó que hemos hablado acá es que el ejercicio puede ser prescrito como una medicina realmente eficiente para las diferentes dolencias y enfermedades que tenemos, muy frecuentes por lo demás y muy masivas, y que son las que más nos matan. A diferencia de la actividad física o hacer deporte, que no necesariamente va directo al problema que tiene una persona. Eso es súper interesante que hemos hablado en este programa, que el ejercicio puede ser prescrito como una medicina efectiva para las diferentes enfermedades que nos están matando. Ahí, antes de entrar más en lo específico con respecto a esto, vamos de una perspectiva un poco más general. Cuando una persona, porque las personas que empiezan a hacer actividad física, ya sea como prescripción específica de alguien que entiende esto, o simplemente porque lo vio en su entorno, navegando por internet, y dice, tengo que ponerme a entrenar, no puedo seguir así. Hay muchas preguntas. La gente dice, ¿qué hago? ¿Hago cardio? ¿Hago pesa? ¿Hago yoga para la flexibilidad? Las hago todas, pensando en tener un físico que sea denominado como completo, ¿no es cierto? Sí. Resistente, fuerte, ágil, ¿no es cierto? Y flexible. Y veloz. Y veloz, ¿no es cierto? Para entrar en esa materia ya más específica, es bueno que las personas tengan un concepto de ágil, veloz, fuerte, flexible. De alguna manera van a tocar tangencialmente alguna enfermedad y no tan específico como tú lo has mencionado en este programa, que si no, no es tan efectivo. Pero hay un marco general como para decir, por lo menos, partamos con una concepción de lo que es una persona que se puede denominar en forma o fit, antes de meternos en una enfermedad específica de esa persona. Sí. El problema está que en la parte del ejercicio del deporte vemos
el grado de satisfacción o la amplitud de la sonrisa con que sales del gimnasio. Parámetros que no son objetivos, ¿te fijas? Entonces no es fácil poder conversar en watts, en joules, en mets, en ml de consumo de oxígeno por kilo de peso libre de grasa por minuto. Esas son las mediciones. Data dura. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces es difícil poder tener un intercambio de conceptos sin manejar los que son físicamente y numéricamente objetivos, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer ejercicio, el problema es que siempre va a ser bien. El peor ejercicio es el que no se hace, ¿ya? Y sobre todo por la condición con que está hoy día nuestra población, cualquier ejercicio le hace bien. El problema está que la persona no tiene el hábito, no tiene la disciplina y no se adhiere porque parte con 3 veces por semana y sus dolores que no puede resistir y que incluso se transforman en crónicos. Claro. Porque uno no es solamente corazón, es ligamento, es menisco, es articulaciones, es tendones. Entonces son elementos que con la edad y con la mala utilización se van deteriorando en forma muy importante. Entonces no hay una limitación neuromotora, hay una limitación biomecánica o también quizás de tipo metabólica. Entonces esas 3 áreas, neuromotora, metabólica y la flexibilidad que tú la nombraste, tienes que poner énfasis en la cual más esa persona padece y qué es lo que tiene esa persona con eso que arrastra. Entonces la metodología que uno podría recomendar es dedicarse a hacer un ejercicio en que pueda contribuir a sacar del deterioro un fenómeno fisiológico determinado. Claro, del momento, ¿no es Exacto. cierto? Por ejemplo, ahí estás haciendo un programa de ejercicio que está muy bueno en la naturaleza, por lo demás, que es muy motivante. En el sur, eso es en Australia. Y cuando mostraban ese entrenamiento que hacías de circuito, en tu caso particular, estás atacando qué problema específico ahí. Como automedicación de tu propio ejercicio. Sí, yo tengo buena capacidad de tolerancia al trabajo, pero tengo las articulaciones mías son muy deficientes. Por lo tanto, esta combinación que yo hago es fundamentalmente para conservar un poco la elasticidad del tejido muscular y la flexibilidad y movilidad de la articulación. Ese es Ojo, esto está hecho hace poco, es decir, a tus 75 años, que la verdad que ni siquiera el 1% de la población puede hacer eso. Exactamente. Entonces, así que es súper notable dedicarlo. Sí, yo me trato de hacer ese asunto porque es lo que primero se deteriora en mi estructura humana. Hay otras personas que siguen siendo flexibles para toda la vida. Entonces eso no me preocupo de hacerlo con él, pero puede tener otra deficiencia osteomuscular o metabólica. Ahora, alguien que, por ejemplo, es hipertenso, que es muy común en Chile después de los 40 tener hipertensión arterial, que las razones son diversas. ¿Cuál es la prescripción del ejercicio para la hipertensión, por ejemplo? Claro. Yo soy autor de un método que se está utilizando en muchos países que se llama 1x2x3, que es 1 minuto de repeticiones con 2 de descanso, 3 series. A ver. ¿Ya? Y eso es muy interesante para el hipertenso porque es un ejercicio de alta intensidad sin estrés cardiovascular. ¿Cómo es eso? A ver. Lo hago al paciente sentado o acostado y trabajo por músculos, por grupos musculares. ¿Ya? Entonces hago flexores de brazo o extensores de brazo o extensores de pierna sentado en que esa persona sufre el dolor localizado pero sin aumento de la frecuencia cardíaca y sin aumento de la presión arterial. Pero estoy mejorando mi actividad mitocondrial y mi irrigación en el músculo, que a su vez me baja la presión y me baja el azúcar en sangre. Entonces, y la presión baja ahí, bueno, entendemos que la presión es un equilibrio homeostático entre... continente y contenido. Claro, y ¿cómo es el mecanismo de este estímulo local en diferentes músculos sin alterar la frecuencia cardíaca, que hace que finalmente las arterias estén más flexibles o se relajen más? El problema surge de origen cuando tú le solicitas al organismo que consuma más oxígeno. Pero eso no se hace respirando más o poniéndose estos parches en la nariz para tomar más aire, porque la hemoglobina que transporta el oxígeno está saturada a un 99% en todos los seres humanos.
Por lo tanto, está casi full de exacto. oxígeno. El problema está que tú no la sabes utilizar y captar a nivel del músculo. Entonces, cuando tú tienes un músculo que es este músculo con un capilar, indudablemente ese capilar está recibiendo sangre y aumenta la presión arterial enormemente en ese capilar. Pero con el ejercicio tú tienes un fenómeno de angiogénesis, que es decir, aumentas más capilares. Entonces, cuando tienes al músculo con más capilares, puede llegar más oxígeno, puede llegar a producir más energía y puede bajar la presión arterial, porque un río con un brazo, claro, tiene más presión y caudal que con 5 brazos. Que finalmente la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es la relación continente-contenida. Tal cual. Porque hay dos cosas ahí. Tú dices, bueno, pero entonces si tienes tanta sangre, te saco 1 litro de sangre. No, el problema está cómo irrigas. ¿Ya? No. Y el otro problema que hay es, tú dices, no, te saco sangre entonces. Es que hay que bajar 5 kilos. Bueno, me corto un brazo. Bajé 5 kilos. Pero sigo igual de diabético. Entonces hay conceptos que hay que modificar en forma rotunda y muy profunda, porque hay una lucha entre el concepto médico y el concepto fisiológico del ejercicio, que desgraciadamente el médico estudia 7 años, mucho, pero de ejercicio no estudia más de 1 hora cuando pasa el electrocardiograma, claro, de esfuerzo. Además que la medicina hoy día convengamos que es súper curativa y la verdad que es tarde. Son profesionales de la enfermedad, no de la salud. ¿Cómo te administro la enfermedad y no la raíz o la causa y cómo te saco la enfermedad? En el fondo, eso es una pena. Sí, cuando uno ya llega a una enfermedad de ese nivel, sí, ya es tarde. Entonces, este método 1x2x3 es un método que te lleva el músculo hasta la fatiga en 1 minuto. Para eso tienes que ponerle un peso adecuado y diagnosticado previamente para conseguir la fatiga en 1 minuto. Y eso lo repites 3 veces y nosotros con 10 sesiones los pacientes cambian rotundamente. ¿Y ahí los equipos que usas son los típicos equipos de gimnasio? ¿Puede ser tu propio peso corporal? Exactamente. Sobre todo si estás con sobrepeso te va a ayudar. Vas a tener más carga para mover. Sí, depende de la posición biomecánica que adoptes con el ejercicio físico. Ahora, la hipertensión, lo vimos, es una de las enfermedades bastante silenciosa por lo demás, bastante devastadora, sin síntomas, y vemos cómo el ejercicio puede ayudar ahí. La otra que es muy frecuente y que la hemos hablado es el tema de la diabetes 2, que parte primero con resistencia a la insulina, se transforma en su etapa final en diabetes 2. ¿Cómo el ejercicio se prescribe específicamente para curar la diabetes 2, que entiendo que además es una enfermedad reversible? Exactamente. Bueno, precisamente este método, que yo estuve ahora recientemente en México dictando un curso en Colombia, estuve en Cuba el mes de julio, que fue muy interesante porque con la crisis económica que tiene Cuba, ya hay menos micro, la gente camina más, hay menos llegada de alimentos por el bloqueo que tiene y por la falta de producción. Y ese país en 10 años, según el estudio de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, ha reducido la obesidad en un 30%, la hipertensión en un 15% y la diabetes tipo 2 en un 30%. Es decir, hambre y fatiga es la solución. Claro, lamentablemente por temas políticos, pero aún así el beneficio desgraciadamente. No porque ellos quieran, pero el comer menos, el moverse más, claramente ayuda. Definitivamente es una cruda realidad que uno puede utilizar como un argumento científico, no político, indudablemente. Ahora, si sumamos, hablando un poco de eso de la privación, ¿no es cierto?, que es tan saludable para el cuerpo humano, que no estamos acostumbrados a la privación en nada. ¿Cómo funciona el ejercicio con el ayuno intermitente, que también es algo que en culturas como la hindú es milenaria y ellos hacen ayuno hace miles de años, pero en las culturas occidentales es algo bastante nuevo, sobre todo el tema de los beneficios que tiene el ayunar más largo por la autofagia, ¿no es cierto?, que es el poder autodigerir o autoconsumir las propias desechos y células fantasma o células que están defectuosas. ¿Cómo se puede hacer una buena combinación de ayuno con ejercicio para exacerbar o producir una sinergia entre ambos? Porque muchas veces la gente dice, es que si estoy haciendo ayuno no puedo hacer actividad física porque me va a venir fatiga, que es un mito. ¿Cómo tú usas el ayuno con el ejercicio? Sí. Para mejorar una condición específica. Sí. El problema está que no vamos a hablar de los factores gatilladores del apetito.
que el estrés es uno de los principales, ¿ya? Más la angustia y más el instinto. La gente tiene instinto de comer, por lo tanto, el hacer ayuno requiere de un nivel cultural, intelectual y espiritual muy particular que no lo tenemos nosotros, ¿ya? Entonces es complicado. Entonces tú has llevado nuevamente al lema que pongo yo en la consulta, que es hambre y fatiga. Me viene a ver el paciente derivado por el médico y le digo, ¿usted está de acuerdo con que va a pasar hambre y va a sentir fatiga? Si no está de acuerdo, le digo que yo no estoy apto para atenderlo. No te vamos a poder ayudar. Porque... Claro. Entonces tú muestras el ayuno y yo muestro la fatiga, el 1x2x3, que el músculo experimenta fatiga con este método en el cual soy autor. Ustedes en YouTube pueden poner 1x2x3 y van a ver en todos los países que se está aplicando, ¿ya? Y yo atiendo a los pacientes por WhatsApp también y les doy su prescripción. Entonces, el hambre es un gatillador de aspectos tan importantes como el ejercicio. Si tú tienes hambre, la mitocondria mejora y busca la función de poder generar ATP y es un estímulo para los organelos mitocondriales. Entonces yo lo que aplico es el sistema 1x2x3, que es 1 minuto de fatiga repetido 3 veces, y después del ejercicio le pido 4 horas de ayuno. Entonces esa persona termina el ejercicio. Que no es tanto tiempo, es decir, no, el problema está, 4 horas es lo que normalmente transcurre entre desayuno, almuerzo, cena. El problema está que hay un fenómeno de redistribución sanguínea en el cual tú cierras ciertos circuitos y abres los circuitos del tejido muscular cuando haces ejercicio. Cuando tú terminas el ejercicio, esto queda irrigado, esperando de que nosotros le pongamos la galletita o la bebida X para poder reabastecer y recuperar las reservas energéticas gastadas. Claro. Pero yo le digo que no. En 4 horas te voy a dar solamente agua. Y el músculo entonces dice, bueno, no me puedo recuperar. Entonces vienen estímulos que van a estimular la grasa subcutánea y el azúcar del hígado. Y tú empiezas a utilizar... Claro, empiezan a mejorar los índices, los triglicéridos bajan, la glicemia mejora. No, entonces, el ejercicio en ese sentido es maravilloso. Hambre y fatiga yo lo uno responsablemente y científicamente fundamentado con un trabajo intermitente e intervalado que se llama 1x2x3, en el cual es 1 minuto de ejercicio y hambre post-ejercicio, 4 horas. Y nos ha resultado muy bien. No, buenísimo. Oye, y cuéntanos un poco de los seminarios que estás haciendo online. Sí. Creo que ahora viene uno pronto. Sí. Y también para que te puedan ubicar y te puedan, sí. En el fondo, encontrar en el 8 Internet. De octubre tenemos un seminario sobre prescripción de ejercicio, ¿ya? Ustedes se meten en Carlos Saavedra, Fisiología, van a encontrar toda la información. Pero eso, y el mes de noviembre tenemos una certificación sobre fisiología teórica y práctica para el ejercicio y la salud, en la cual son 4 miércoles, en el cual vamos a formar un poco, ya no solo a informar, sino que vamos a formar un poco criterios y actualizar un poco a los profesionales que están utilizando el ejercicio, que son kinesiólogos, médicos, nutricionistas, educadores físicos y personal trainer. Súper interesante. Sí. No, de todas maneras tienen que buscar a Carlos Saavedra en Internet. Y si pueden tomar los cursos que está impartiendo online, genial. Pues la verdad que hay mucho que aprender. El deporte, el ejercicio, no el deporte, el ejercicio bien dirigido, claramente es una medicina maravillosa y que por lo demás no hay que pagar una consulta ni un doctor caro para poder estar sano. Así que sí. Ha sido un programa súper interesante, Carlos. Gracias por venir. Y espero que este programa los haga cambiar su forma de ver la actividad física y lo ocupen realmente como una herramienta de salud preventiva. Nos vemos en el próximo capítulo.